Buenas noches a todos. Dicen que la noche es el momento en que el mundo duerme, pero eso es mentira. Cuando las agujas del reloj se acercan a la medianoche, algo despierta. Algo que no entiende de lógica ni de rezos. Algo que, si escuchas con atención, puedes oír, respirando detrás de ti. Aquí no te contaremos simples historias. Aquí sentirás el frío en la nuca, escucharás voces que nadie más oye, y descubrirás que el terror es mucho más que una sombra en la oscuridad. Yo no te diré que apagues la luz, pero cuando la oscuridad se siente más densa, cuando cada crujido en tu casa parece un susurro, y cuando empieces a sentir que alguien te observa mientras escuchas, recuerda que aquí ya no hay vuelta atrás. Bienvenido a Después de Medianoche, donde lo único que deberías temer es llegar al final de la historia. Hola a todos. Hoy los dejo con una historia en particular. Espero que les guste. No sé cómo empezar esto sin que suene como una excusa. No estoy loco. No uso drogas. No tengo trastornos del sueño. Al menos, no antes. Pero desde hace 2 semanas, me despierto con nuevas cicatrices en el cuerpo. Y cada noche, escucho algo debajo de mi cama. Al principio pensé que era estrés. Trabajo de noche. Vivo solo. No tengo mucha vida social. Y para ser sincero, tampoco tengo a nadie que se preocupe si me estoy desmoronando. Pero eso cambió la noche del primer corte. Me desperté con un ardor en la muñeca izquierda. Una línea fina, perfecta, como hecha con bisturí. Sangraba apenas, pero dolía. Pensé que era un rasguño accidental, un mal movimiento, hasta que al día siguiente había otra, y después otra, y otra, cada una más profunda, más precisa. En los brazos, en el pecho, en la espalda. Pero lo peor fue descubrir una palabra tallada en mi costado, con mi propia letra, vacío. Ahí fue cuando supe que algo no andaba bien. Coloqué cámaras, grabé todo, dejé las luces encendidas, dormí vestido, con guantes, incluso con vendas. Pero no importó, las cicatrices aparecían igual, y las grabaciones siempre se cortaban entre las 3:11 y las 3:17 de la madrugada. Siempre. Pero lo peor no eran los cortes. No. Era el sonido. Una respiración. Justo debajo de mí. En el piso. Pensé que eran ratas, tuberías. Hasta que escuché un susurro. Una voz que dijo: «Aún no terminas». Y sin darme cuenta cada noche, volvían los sonidos y no se detenía y sin más. Una noche apareció algo que nunca debí tocar. Una noche apareció así sin más una llave en mi pecho. Usé la llave que apareció sobre mí. Y ahora algo dentro de mí quiere salir. Debí tirar la llave. Debí encerrarla. Debí hacer cualquier cosa, menos usarla. Pero lo hice. La curiosidad. O tal vez el deseo de terminar todo esto. Me empujó. Pasé todo el día con la llave en el bolsillo. Era pequeña, como una llave de diario infantil, pero pesada, más de lo normal, como si cargara algo más que metal. Una intención. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, llave en mano, y esperé. 3:14 de la madrugada. El momento exacto en que todo comienza. Y ahí estaba. La respiración. El movimiento debajo. El susurro. «Ábreme». Metí la llave en mi boca. No sé por qué lo hice, pero era lo correcto. Sentí un clic dentro de mi garganta. Y entonces, vi. No con los ojos. Vi desde adentro. Era un pasillo de carne. Una casa formada por mis órganos, mis huesos, mis memorias. Las paredes palpitaban. Había puertas talladas con momentos que yo había olvidado a propósito. Momentos vergonzosos, dolorosos,
Cada uno tenía una frase grabada. Esto también eres tú. Crucé una puerta y me vi, yo, de niño, bajo la cama, mirando fijamente hacia arriba, a mí mismo adulto, dormido. Y dije algo. Aún no terminas. Todo se retorció. Sentí algo trepando desde mis piernas. Como si la cosa que antes vivía debajo de mi cama ahora viviera dentro de mi piel. Era yo, pero más real, más libre, sin culpa, sin contención. La llave no era para un lugar, era para un límite, el que yo mismo me puse para no explotar, para no desbordarme. Y ahora que lo abrí, la cosa que escondí, la parte que silencié, la sombra que metí debajo de la cama todos estos años, ya no quiere regresar. Los cortes han cambiado. Ahora son símbolos, círculos, ojos, líneas que se repiten. Las cámaras ya no se apagan a las 3:14. Simplemente no me graban, como si no existiera durante esos minutos. Y cuando amanece, veo a alguien más reflejado en el espejo, parecido a mí, pero con una sonrisa que no me pertenece. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. Ayer lo escuché hablar en voz alta, con mi voz, desde debajo de la cama. Déjame salir por completo. Ya sabes que no puedes vivir sin mí. Y lo peor de todo es que tiene razón. Si alguna vez te preguntas qué pasaría si desatas tu oscuridad, recuerda esto. Hay cosas que no se vencen, solo se encierran. Y lo encerrado siempre espera su llave. Bueno, continuemos con otra historia que nos dejan un amigo. Espero les guste. No abras la puerta. Nunca he sido de creer en cosas paranormales. Crecí pensando que todo tenía una explicación lógica, y que los ruidos en la noche eran tuberías viejas o un gato callejero. Pero hay algo que pasó hace 2 años que todavía me quita el sueño, y lo peor es que nadie me cree. Era la 1:47 de la madrugada. Me desperté de golpe, sin saber por qué. La habitación estaba en silencio, pero había algo raro, una sensación, como si la oscuridad estuviera más espesa de lo normal, como si el aire se hubiera vuelto pesado. No escuchaba nada, hasta que sonó. Toc, toc, toc. 3 golpes lentos, firmes, en la puerta de mi casa. Vivía solo en ese entonces, en un pequeño departamento en la planta baja. Me quedé quieto, intentando convencerme de que era un vecino, quizá alguien borracho que se equivocó de puerta. Pero entonces lo escuché otra vez. Toc, toc, toc. Esta vez, más fuerte. Me levanté despacio, sin encender la luz. La curiosidad me ganó. Caminé hasta la puerta y pegué el oído. Al otro lado, nada. Ni pasos, ni respiración, nada. Me armé de valor y pregunté: ¿quién es? Silencio. Y luego, una voz. Baja, como un susurro pegado al suelo. Ábreme. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. No sonaba como una voz normal. Era como si alguien hablara, pero con la garganta seca, desgarrada. Retrocedí un paso y puse el seguro. No iba a abrir. Pero entonces escuché como algo rozaba la puerta, como si unas uñas largas se arrastraran por la madera. Me fui hacia la habitación, intentando ignorarlo, cuando escuché que la voz cambió. Ahora no me pedía entrar. Me estaba diciendo mi nombre. Luis, déjame entrar, ya estoy adentro. En ese instante escuché un golpe seco detrás de mí. No venía de la puerta, venía de adentro de la casa. Me quedé helado. El golpe había venido de la sala. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a delatarme. No quise encender la luz. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Me acerqué a tientas, con los pies descalzos rozando el frío del suelo. Todo parecía en silencio otra vez, pero había algo distinto, un olor. Un olor húmedo, metálico, como si hubiera sangre en el aire. No deberías haber cerrado la puerta. La voz sonó detrás de mí. Me giré de golpe,
pero no había nadie. Aún así, juraría que el aire se movió como si alguien acabara de pasar. Me quedé allí, paralizado, y entonces lo escuché. Pasos, pero no normales. Eran pasos lentos y arrastrados, como si algo caminara con los pies descalzos sobre el piso, arrastrando las plantas húmedas contra la madera. Venían desde el pasillo que conectaba con mi habitación. Yo estaba en la sala. Eso significaba que lo que fuera había pasado junto a mí antes de llegar allí. ¿Qué quieres?, pregunté, casi sin voz. No contestó. En cambio, escuché el sonido más inquietante que jamás había oído. Algo respiraba dentro de mi habitación. Una respiración profunda, irregular y cada vez más rápida. Me acerqué al pasillo, sintiendo como el aire se volvía cada vez más frío. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y de la oscuridad surgía ese sonido. De silencio, como si quisiera calmarme. Empujé la puerta lentamente. La oscuridad dentro era tan densa que parecía absorber la luz que entraba desde la sala. Di un paso, y entonces lo vi. En la esquina, de pie, había una figura alta, muy delgada, con la cabeza ladeada. No podía verle la cara, pero sus manos. Dios, sus manos eran largas, huesudas, con uñas negras que tocaban el suelo. Te dije que ya estaba adentro, susurró, y en un segundo corrió hacia mí. No recuerdo exactamente qué pasó después. Lo siguiente que supe es que estaba tirado en el suelo, con la puerta de la casa abierta de par en par. Afuera amanecía. Desde esa noche, cada vez que el reloj marca las 3 de la madrugada, me despierto, y siempre siento que hay algo en la esquina de mi cuarto, esperando que vuelva a abrirle la puerta. Bueno, hay que continuar. Con las historias. Esta es un poco diferente que la anterior. Nunca creí en fantasmas, hasta que conocí el 9º piso del edificio donde trabajaba. Era un complejo antiguo, construido en los años 50, con un estilo que parecía sacado de una foto en blanco y negro. El ascensor tenía puertas pesadas de metal, y cada vez que subías, podías sentir cómo se quejaban sus viejos engranajes. Yo trabajaba como guardia nocturno. Era un trabajo tranquilo, o eso creía. La rutina era siempre la misma: llegar a las 10, hacer rondas por los pisos, anotar cualquier irregularidad y esperar hasta el amanecer. Pero había un piso que, oficialmente, no existía, el 9º. En el panel del ascensor, después del 8 venía directamente el 10. Sin embargo, las llaves maestras que me dieron incluían una marcada con un número 9. Nadie me explicó para qué servía, y yo nunca pregunté. Hasta que una noche, la curiosidad pudo más. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando el ascensor, sin que yo tocara ningún botón, se detuvo. La pantalla marcaba un número inexistente, 9. Las puertas se abrieron lentamente, y vi un pasillo largo, iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba. El aire era denso, con un olor a polvo y humedad, como si nadie hubiera estado ahí en décadas. No escuchaba nada, ni siquiera el zumbido de las lámparas. Pero al dar el primer paso, escuché algo. Un murmullo, muy bajo, como si alguien estuviera rezando en una habitación lejana. Avancé, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz desgarrado, y en el suelo había huellas de pies descalzos que parecían frescas, como si alguien acabara de pasar por allí. Me acerqué a la primera puerta. Estaba entreabierta. Empujé suavemente y vi una habitación pequeña, con una cama vieja cubierta por una sábana amarillenta. Sobre ella, un muñeco de porcelana, con los ojos pintados hacia un lado, como si estuviera mirando la puerta. No me atreví a entrar. Cerré de golpe, y el murmullo cesó. Pero entonces, detrás de mí, escuché pasos. Lentos, acompasados. Me giré, y el pasillo estaba vacío. Apuré el paso hacia el ascensor, pero al llegar, las puertas se cerraron justo antes de que pudiera entrar. La pantalla ya no mostraba el 9, ahora no mostraba nada. Y desde el fondo del pasillo, algo se movió.
Era una figura, alta, muy delgada, de piel tan pálida que parecía brillar bajo la luz defectuosa. Su cabeza estaba ladeada, como si su cuello estuviera roto, y sus brazos eran tan largos que casi tocaban el suelo. No caminaba, se deslizaba. Intenté correr, pero con cada paso que daba, el pasillo se estiraba más y más. Las puertas a los lados se abrían solas, revelando habitaciones oscuras, y en cada una había alguien mirándome. Rostros que parecían de cera, con sonrisas rígidas y ojos completamente negros. Mi respiración era un ruido ensordecedor. Finalmente, el ascensor volvió a abrirse. Me lancé adentro y apreté el botón del lobby sin mirar atrás. Pero justo antes de que las puertas se cerraran, sentí un aliento frío en mi oído y una voz que susurró: «Ya sabes dónde estamos, y volverás». Desde esa noche, nunca más toqué la llave número 9. Pero a veces, mientras hago mis rondas, escucho ese mismo murmullo, detrás de las paredes del 8º piso. Continuemos con la siguiente historia. El último inquilino. Cuando me mudé al edificio de la calle Beltrán, pensé que había encontrado una ganga. Era un apartamento amplio, barato y con buena ubicación. El único detalle que me pareció extraño fue que la casera insistiera tanto en que nunca me quedara en el pasillo después de la medianoche. La primera semana fue tranquila. El lugar tenía un ambiente antiguo, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, un vecino me comentó algo curioso en el ascensor. «Aquí todos sabemos que el 3B está ocupado». «¿Por quién?», pregunté. «Por alguien que ya no vive», dijo, sonriendo con incomodidad. Esa noche, pasadas las 12, salí a la cocina a tomar agua. El pasillo estaba en penumbra. No sé por qué, pero sentí la necesidad de asomarme por la mirilla de mi puerta. Al fondo, frente al apartamento 3B, había un hombre. Muy delgado, vestido con un traje gris y un sombrero antiguo. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Me quedé mirando, y entonces, lentamente, giró la cabeza hacia mí. No fue un movimiento normal. Su cuello crujió como si estuviera oxidado. Sus ojos eran completamente blancos. Me aparté de la puerta, el corazón golpeándome en el pecho. Cuando me asomé otra vez, ya no estaba. Intenté dormir, pero a las 3 de la mañana desperté con un golpe seco. Provenía de mi puerta. Me armé de valor y miré por la mirilla. No había nadie, pero al bajar la vista, vi un sobre. Adentro, solo había una nota escrita con tinta roja. «No cierres los ojos cuando te llame». Desde entonces, cada noche, escucho que alguien camina lentamente por el pasillo. Siempre se detiene frente a mi puerta. Y a veces, golpea. No me atrevo a abrir, pero cada vez que me asomo, veo esa figura de traje gris, más cerca que la vez anterior. La casera me confesó hace poco que, hace 30 años, un inquilino murió en el 3B. Fue encontrado frente a la puerta, con las cuencas de los ojos vacías, como si algo se las hubiera llevado. Nadie ha vivido ahí desde entonces. Ahora temo que esa figura no quiera quedarse sola. Y cada noche, el sonido de sus pasos es más lento, más paciente, como si supiera que tarde o temprano, yo abriré. Seguimos con las historias. Nunca pensé que mudarme al edificio de la calle Beltrán iba a ser el peor error de mi vida. No era un lugar bonito, pero el precio estaba muy por debajo del mercado. La casera me repitió varias veces que debía evitar el pasillo principal después de medianoche. En ese momento pensé que era solo una superstición absurda de viejos inquilinos. Mi apartamento, el 3A, quedaba justo frente al 3B. Un piso antiguo, con puertas de madera oscura y un olor permanente a humedad. La primera semana no pasó nada extraño. Los vecinos eran reservados. Un señor del 2C me dijo en el ascensor: «Si escuchas pasos por la noche, no abras». «¿Y por qué abriría?», pregunté. «Porque él sabe cómo hacer que quieras abrir», contestó, bajando la vista. Esa frase se me quedó grabada,
pero no entendía a qué se refería, hasta la tercera noche. Eran las 12:20. Había ido a la cocina por agua y, al regresar, me asomé por la mirilla. No sé por qué lo hice, tal vez fue pura curiosidad. El pasillo estaba casi oscuro, la luz parpadeaba, y ahí estaba él, un hombre muy alto y delgado, vestido con un traje gris arrugado, un sombrero antiguo, y una piel tan pálida que parecía hecha de cera. No se movía, solo estaba de pie frente al 3B, mirando la puerta, o al menos eso creí. Me quedé viéndolo por la mirilla, de repente, giró la cabeza hacia mí. Ese movimiento no fue humano, fue lento, con un crujido como si sus huesos estuvieran secos. Sus ojos no tenían pupilas, eran completamente blancos. Me aparté de la puerta, temblando. Cuando volví a mirar, ya no estaba. A las 3 en punto de la madrugada, un golpe seco me despertó. Venía de mi puerta. Me acerqué, miré por la mirilla, no había nadie. Pero al bajar la vista vi un sobre. Dentro, solo había una hoja amarillenta con letras torcidas, escritas con lo que parecía tinta roja. No cierres los ojos cuando te llame. Dormí con las luces encendidas esa noche. A partir de entonces, cada madrugada escuchaba pasos lentos en el pasillo. Siempre se detenían frente a mi puerta. Primero eran pasos, después susurros. Algunas noches, juraría que escuchaba mi propio nombre pronunciado con una voz que parecía provenir de dentro de mi cabeza. Un día, la casera me confesó que hace 30 años un inquilino vivió en el 3B, y que lo encontraron muerto frente a su puerta, con las cuencas de los ojos vacías. Él no murió solo, me dijo. Algo se lo llevó, y sigue buscando compañía. Una noche, los golpes fueron más fuertes. Y entre golpe y golpe, escuché claramente la voz de mi madre. Hijo, ábreme, me duele. Me congelé. Mi madre vive en otra ciudad. Pero la voz era idéntica. Me acerqué a la puerta y sentí un frío intenso, y entonces algo susurró justo en mi oído. No cierres los ojos cuando te llame. No sé qué me poseyó en ese instante, pero giré la cerradura. Al abrir, no había nadie, solo el pasillo vacío. O eso pensé, hasta que vi al hombre de traje gris, a unos metros, sonriendo con la boca abierta, demasiado abierta. Esa noche no dormí. Ahora, cada noche, los pasos son más lentos, más pesados. Cuando miro por la mirilla, lo veo más cerca. Creo que no quiere entrar, quiere que yo salga. Y sé que, la próxima vez que golpee, no vendrá solo. Última historia. El pasillo sin fin. No sé cómo explicarlo sin que pienses que estoy inventando, pero juro que lo que viví es real. Ocurrió hace 2 años, cuando me quedé cuidando el edificio donde trabajaba mi tío como vigilante nocturno. Él me dijo que solo tenía que estar en la recepción, vigilar las cámaras y dar una vuelta por los pasillos cada 2 horas. Era un edificio antiguo, de oficinas, con paredes amarillentas y alfombra vieja que olía a humedad. Todo estaba tranquilo, hasta las 3 de la mañana. Esa hora, mientras miraba las cámaras, noté que una de ellas mostraba algo extraño. El pasillo del 4º piso aparecía más largo de lo normal. No era una ilusión. Yo conocía ese pasillo. Tenía exactamente 8 puertas, 4 a cada lado. Pero en la pantalla había muchas más, y al fondo no se veía la pared, solo una oscuridad densa. Pensé que era un fallo de la cámara, así que decidí subir a revisar. El ascensor estaba apagado, así que tomé las escaleras. Cuando llegué al 4º piso, el aire estaba helado y la luz parpadeaba. Caminé. Pasé junto a la primera puerta, la segunda, la tercera, y seguían apareciendo más. A los pocos segundos, me di cuenta de que nunca llegaba al final. Seguí avanzando, y entonces vi que una de las puertas estaba entreabierta. De dentro salía una luz amarillenta, como de una lámpara antigua. Me acerqué con cuidado y, al mirar dentro,
Vi una oficina vieja, pero en la esquina, sentada de espaldas, había una mujer con el cabello muy largo y negro. Señora, dije, intentando no sonar nervioso, ¿está bien? Ella no respondió. Avancé un poco más, y vi que no tenía pies. No es que estuviera descalza, literalmente, sus piernas terminaban en el aire, flotando a unos centímetros del suelo. Cuando me vio, su cabeza giró lentamente, no su cuerpo, solo la cabeza, hasta dar una vuelta completa y mirarme al revés. Sus ojos eran tan oscuros que sentí que me estaba hundiendo en ellos. Me eché hacia atrás y corrí por el pasillo, pero no importaba cuánto corría. Las puertas se repetían, una y otra vez, como si estuviera atrapado. En un momento, escuché pasos detrás de mí, cada vez más rápidos. Me giré, y la mujer venía corriendo a 4 patas, con la cabeza aún girada, sonriendo con dientes demasiado largos. Grité y cerré los ojos, y cuando los abrí, estaba en las escaleras, jadeando. No recuerdo cómo llegué ahí. Cuando bajé a recepción, miré la cámara del 4º piso, y todo se veía normal otra vez. 8 puertas. Pasillo vacío. Desde esa noche no volví a aceptar trabajos nocturnos. Y, cada vez que paso cerca de ese edificio, siento que, si mirara por la ventana del 4º piso, la vería a ella, esperándome. Ahora, las historias han terminado. O al menos, eso es lo que quieres creer. Pero esta noche, cuando apagues la luz, tal vez notes algo extraño. Una sombra, más alta que las demás, inmóvil, en la esquina de tu habitación. No te preocupes. No hará nada, todavía. Verás, las historias que escuchas aquí no se quedan en este canal. Se adhieren, como un murmullo, como una presencia, que empieza a seguirte. Esta noche dormirás, pero en algún momento, sentirás una respiración cálida junto a tu oído, y oirás una voz susurrarte. Yo también escucho tus historias. Tal vez mañana vuelvas aquí, a después de medianoche, o tal vez sea después de medianoche quien vaya a ti. No olviden poner su pulgar arriba y activar la campanita.